Estimados colegas, estamos en una nueva sesión del coloquio del Departamento de Matemáticas. Hoy tenemos como invitado al doctor Cristian Vera Donoso de la Universidad Arturo Prat de Iquique, quien nos va a dar el coloquio Optimización Vectorial y Multiobjetivo. Cristian, bienvenido a esta actividad. Quedas con tu público. Gracias Marco. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas bueno, tardes. siempre se agradece toda esta oportunidad donde uno puede contar un poco lo que ha hecho o lo que está haciendo. Esto de optimización vectorial es un trabajo que vengo llevando desde mi tesis doctoral varios años ya. Y cuando conversé con el profe Marco, entonces decidí armar una charla, digamos. Yo sé que es un coloquio, no es para gente exactamente especialista del área. Entonces traté de amortiguar todo lo que pude y dar una versión un poquito, algunos temas, digamos, que sin llegar a especificidad, que se pueda entender. ¿Listo? Entonces voy a iniciar. Entonces voy a hablar de algunos conceptos básicos sobre soluciones débilmente eficientes, algunos resultados de existencia, soluciones eficientes sobre la línea recta y algunos resultados de dimensión mayor para soluciones eficientes. En el fondo voy a conectar o voy a hablar de dos trabajos. Un trabajo que terminó en 2006, donde hay elementos de las soluciones débiles eficientes, y un trabajo que hace poquito salió publicado el 21. Entonces, fue justo en las antiguas, en los puntos extremales de mi trabajo. Bien. De los conceptos entonces de mínimos vectoriales, hay tres que son los más utilizados. Entonces, normalmente el espacio-ambiente, digamos, cuando uno lo plantea de manera general, uno considera ahí un espacio vectorial topológico, X un espacio topológico, preferentemente Hausdorff. Uno toma un cono convexo. Si ustedes no recuerdan lo que era un cono es un conjunto que si yo multiplico por un número positivo los elementos del cono, quedan en ese mismo conjunto. Eso es un cono. Aquí yo acepto que el cero está en este cono. Entonces lo voy a pedir convexo, que no sea todo el espacio, ¿cierto? No sea trivial, y que el interior topológico sea distinto a vacío. Entonces si uno toma un K, un subconjunto cualquiera de X, y considera una función de que va de K hasta ahí, una función vectorial, entonces un punto X barra va a ser un mínimo ideal, en el caso que esta diferencia esté en P para todos y que yo tome en este K. El conjunto de todos los puntos que tiene esta característica se denotan E sub P, que es el conjunto de mínimos ideales. Entonces, similarmente, también hay un concepto que es sobre eficiencia o mínimos Pareto. Ya, aquí un poquito más enredada la cosa, van a ser aquellos puntos X barra, de manera que esta diferencia esta vez no esté en ese conjunto menos P, P menos de los elementos que no van a estar en este conjunto. Ya. LP corresponde entonces a P inter menos P, en el fondo que es un subespacio vectorial, entre otras cosas. Entonces los elementos X barra que cumplen esta condición se llaman puntos eficientes, y el conjunto de mínimos eficientes los vamos a denotar por E. En tercer lugar, están los mínimos débilmente eficientes o débil Pareto. Son aquellos, ¿cierto?, que esta diferencia esta vez no va a estar en el interior del conjunto para todos los elementos de I que están en K. Entonces, si esta diferencia o esta propiedad se obtiene, entonces estamos en presencia de un débil eficiente. El conjunto de todos los débiles eficientes lo vamos a denotar por E sub W. Entonces, mirando la definición, uno puede mostrar fácilmente que el conjunto de mínimos ideales está contenido en el conjunto de los eficientes, y a su vez los eficientes están contenidos en los débiles eficientes. Entonces, un poquito para entender, aterrizar un poco más el concepto. Entonces, si tomamos I, por ejemplo, Rm,
P el octante positivo, eso es un cono, y tomamos F una función vectorial, ¿cierto? A M componente. Entonces, aclarando un poco los conceptos, les recuerdo que el armin, esto en general, para una función sobre el conjunto K, son aquellos puntos X barra en K, tal que f de X barra es menor o igual que f de Y para todos los elementos de K. Ese es el armin de un conjunto, o el conjunto de puntos de mínimo que tiene la función f. ¿Listo? Entonces, si volvemos a revisar esta vez el concepto que yo les dije, bajo este P y este I, entonces estar en presencia de un mínimo ideal, en el fondo, es probar que para todo I que está en K y para todo elemento o toda función coordenada, debo probar esta desigualdad. Pero en el fondo, lo que estoy diciendo son aquellos puntos que están en la intersección de todos los armin, de todas las funciones componentes. Entonces, en resumen, X barra va a ser un punto ideal si está en el armin de todos. En este caso va a ser un punto X barra va a ser eficiente si no existe una componente o un punto o un vector en K tal que esta diferencia sea menor o igual que 0 en todas las coordenadas y en una sea estricta. Eso significa ser eficiente. Describiendo, repito, lo que yo les mencioné anteriormente, de manera más abstracta. Y un punto X barra va a ser débil eficiente si para todo que está en K yo puedo encontrar un índice donde puedo encontrar esta desigualdad. Entonces, mirando esta definición, está claro que la unión de todos los armin de las funciones coordenadas está en el conjunto débil eficiente. Pero hay más elementos, hay muchos más elementos que los armin. Entonces, tratar de calcular todo este conjunto, si nos centramos en esta parte, es un problema no sencillo, ¿no? Fácil de plantear, difícil de encontrar. Un ejemplito para ver las características. Si estamos acá, ¿cierto? Este rayo, P, aquí me faltó R2 más, el primer cuadrante, y F1, esta función que uno puede analizarla y es casi convexa, es razonablemente buena en términos del análisis convexo. Entonces es fácil probar que las soluciones ideales, normalmente van a ser vacías. No son muy interesantes en ese sentido. El conjunto de mínimo eficiente en este caso va a ser el 0 unido a este conjuntito, uno más infinito. Entonces alguna cuenta ya te está mostrando que el conjunto de eficientes no se porta muy bien. Bajo buenas condiciones, entre comillas, de convexidad, el conjunto de solución ya no es convexo. Y en el caso de las soluciones débilmente eficientes, el conjunto de aquí ya resulta ser cerrado y convexo. Entonces, en realidad cuando uno está estudiando estos mínimos, el que tiene buenas propiedades, donde uno puede avanzar matemáticamente, es en este último conjuntito. Entonces hay muchos trabajos que se han hecho ya por un montón de años, por un montón de gente, que ha ido avanzando fuertemente acá. ¿Por qué? Porque este conjunto se comporta bien bajo hipótesis razonables. ¿Ya? En el tiempo que yo he estado trabajando ya, todos estos años, sobre este conjunto hemos hecho estabilidad, dualidad, un montón de cosas que permiten, digamos, por la estructura que tiene este conjunto. Entonces, lo que quería contar de un trabajo antiguo tiene que ver a través de un teorema que nosotros tuvimos, que es del tipo Weierstrass. ¿Qué quiere decir? Que en la siguiente hipótesis, si estamos trabajando sobre un espacio topológico y un espacio renormado, vectorial, entonces si yo tomo un conjunto compacto y un cono que sea convexo y cerrado, de manera que el interior de P sea distinto vacío, el interior topológico, para que tenga sentido, entonces hablar de punto débil eficiente. Entonces retornamos al problema inicial, pero esta vez con K compacto. Entonces en el 2006 obtuvimos este resultado de existencia, que es como un teorema de Weierstrass. Les recuerdo que el teorema de Weierstrass en el caso de funciones escalares, entonces si la función es semicontinua inferior y está definido sobre un compacto, entonces uno tiene la existencia del mínimo
también del máximo, en este caso del mínimo como estamos trabajando. Esta hipótesis GDI es como el equivalente, entre comillas, cuando estamos en la función escalar, es como pedir semicontinuidad inferior. Esto es un poquito más pedir que eso en realidad. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, si uno pedimos que estos conjuntos tipo nivel son cerrados para todos los elementos del conjunto, entonces uno puede probar que el conjunto solución es no vacío y compacto. Entonces, revisando aquí mismo, por ejemplo, la composidad no es difícil de obtener porque si uno mira bien la cosa, el conjunto W es la intercepción de todos los GDI moviendo I en K. Como cada uno es cerrado, la intercepción de cerrado es cerrado, y como el K es compacto, entonces un cerrado y un compacto es compacto. Entonces con eso se muestra fácilmente que el conjunto de puntos débil y eficiente es compacto. Entonces toda la pega en realidad es probar la no vacuidad. Entonces, para tener una idea, porque a veces yo estaba en estos congresos, en este coloquio, y a veces preguntan las herramientas matemáticas, que a veces es necesario mostrarlas porque puede dar alguna idea, digamos, de los trabajos que ustedes hacen seguramente. Entonces, nosotros nos basamos en resultados de Dean Deluxe del 89. Entonces, para entender un poco lo que hizo él tenía unos conceptos, ¿cierto?, de cono correcto. Un cono es correcto si yo puedo probar que esta es la clausura, que esta suma, ¿cierto?, está contenida en este conjunto, en este cono Q. También hay que entender el concepto de red decreciente y cono P completo, un conjunto, perdón, red decreciente y conjunto Q completo. Entonces vamos a tomar una red en I y J su conjunto dirigido. Entonces vamos a decir que es decreciente si toda vez que yo tengo es que esta diferencia pertenece a Q. Entonces, y esta no va a estar en Q toda vez que el beta sea mayor que el alfa. Entonces, eso corresponde entonces a una red decreciente en I. Un conjunto A en I, vamos a decir que es Q completo si no tiene un cubrimiento de esta forma, tomando I sub alfa una red que sea decreciente en A. Entonces, con esos dos conceptitos, estas dos definiciones, y entendiendo que en el trabajo de Dean Deluxe, la eficiencia es la toma en el conjunto imagen. ¿Ya? Hay una línea de la optimización vectorial que trabajan solamente sobre el conjunto imagen. Y sobre el conjunto imagen, en realidad es reescribir las cosas. Entonces, está en presencia de un punto que sea eficiente, es decir, que si esta diferencia está en este cono, la diferencia opuesta no podría estar en el cono. ¿Ya? Es reescribir lo que yo puse para punto eficiente, pero en este caso, repito, está centrado en la imagen. Entonces, Dean Deluxe en el 89 probó esto. Si Q es un cono correcto, convexo, en el conjunto I, y ya es en no vacío y Q completo, entonces este conjunto aquí debería ser Q. El conjunto de mínimos eficientes siempre es no vacío. Aquí debería ser Q. Entonces, ¿cuál fue la idea? ¿Qué es lo que está detrás? Este teorema, digamos, si uno mira, ya no puedo volver, Luke, la demostración está basada en el lema de Sol. Entonces nosotros nos agarramos de acá, de este teorema, para mostrar el nuestro. Entonces, como trabajan en las imágenes, en vez de tomar A, nosotros tomamos F de K, la imagen de todo el conjunto K. Y el Q que había que tomar era este es bien especial. Entonces uno puede mostrar que el Q es un cono correcto. ¿Y por qué sale fácil mostrar que es correcto? Ay, ya no me puedo echar para atrás. Es correcto, digamos, porque si uno toma la clausura acá, es como la clausura separa la unión, ¿cierto? Va a ser la clausura del interior de P, la clausura de 0, la clausura de 0 es 0, la clausura del interior, como el P es convexo, es la clausura de P, solamente, cuando yo tomo clausura de P, pero como el P es cerrado, queda P nomás. O sea, en el fondo, en la clausura de todo esto es solamente P.
y P unido, digamos, a un pedacito que se le saca va a estar contenido en P. Entonces se puede mostrar fácilmente que este Q que yo considero va a ser un cono correcto. Entonces la idea, si uno supone que el conjunto de eficientes es vacío, entonces lo que hay que mostrar es que FK entonces es Q completo. Entonces uno lo hace por negación. Si este no fuese Q completo, significa entonces que va a existir una red decreciente, de manera que esto aquí es un cubrimiento. Va a ser un cubrimiento para acá. Entonces, como estamos, ¿cierto? Con los subíndices X alfa está en K, entonces como el K es compacto, entonces puedo pasar, ya salvo subredes, yo podría pasar a pensar que este X alfa es una red que está convergiendo a X sub 0. Para algún X sub 0 que está en K, ¿cierto? Repito, X sub alfa va a ser una red en el compacto, entonces va a contener una subred que converge. Entonces puedo suponer que es la misma, ¿no? Muy bien. Entonces, como estamos suponiendo que es vacío, entonces significa que yo puedo encontrar un I en K tal que esta diferencia está en el interior del cono. Entonces, porque ¿cuánto se llama el X0? No, eso es decir que X0 no está en W. Muy bien. Ahora, como el FI que estoy tomando es parte del conjunto, en este caso F sub K, y estamos hablando que este conjunto acá es un cubrimiento, entonces va a existir un índice, de manera que va a estar acá, F sub I va a estar acá. Pero estar acá significa que se cumple esta no pertenencia para todo elemento, y esto se puede poner para todo elemento o para todo subíndice alfa mayor que alfa 0. En particular, estamos diciendo que esta diferencia no está en el interior de P. Para todo alfa mayor que alfa 0. Y aprovechando, ¿no es cierto?, de la hipótesis que el G de G sub I era cerrado, estos conjuntos de niveles cerrados, entonces pasando al límite, vamos a tener que f de x sub 0 menos f sub I no está en el interior de P. Pero ahí tenemos una contradicción. Por un lado estoy diciendo que esta diferencia va a estar en el interior, y por otro lado no va a estar en el interior de P. Por lo tanto, una contradicción. Por lo tanto, el conjunto FK es Q completo, y entonces nos agarramos de Dinh-Deluc, y con esto probamos que el conjunto es no vacío. Entonces, en la hipótesis que le mostraba, aquí. Entonces, volviendo a nuestro teorema, entonces, mostrando que estos conjuntos son cerrados para todo el elemento de I en K, entonces siempre resulta que el conjunto de soluciones no vacío y compacto. Ahora, ¿para qué se hace eso, digamos? Cuando uno está en análisis convexo, hay una técnica, digamos, para mostrar existencia de soluciones en conjuntos que no tienen dominio compacto. Entonces la idea es usar el análisis de recesión. Entonces, para usar el análisis de recesión, hay que tener un buen teorema, lo más general posible para el caso compacto. Fue eso que nos inspiró para poder encontrar un teorema de estas características, porque en el fondo no tiene asociado ninguna condición de convexidad. F está libre, no tiene asociado ninguna, repito, condición de convexidad. En algunos resultados anteriores que uno puede revisar en la literatura para resultados de existencia, ¿cierto? Para funciones, a veces se apoyan en el teorema KKM, ¿cierto? De Naster, Kuratowski, Mazurkiewicz, pero eso impone una condición de convexidad que lo obliga a ponerle algún tipo de convexidad para esto. Entonces, en ese sentido, no era un buen resultado para apoyarse para poder hacer un buen análisis de recesión. Entonces, 18. Entonces, recordemos un poco esto del análisis de recesión o el análisis asintótico. Entonces, para un espacio de Banach reflexivo, entonces el cono asintótico debe entenderse así. Van a ser el conjunto de todos los X que están en K, perdón, de todos los X en X del espacio total, de manera que existe una sucesión convergiendo a cero,
y existe una sucesión de elementos de K tal que este producto converge débilmente a X. Ese es el conjunto de todos los puntos, ¿cierto? O el cono de recesión también. El cono asintótico. ¿Ya? Hay varias formas de decirlo. Pero esta fórmula más enredada, digamos, tiene una idea más geométrica cuando el conjunto K, por ejemplo, star shape o estrellado. Si es estrellado en un punto, entonces toma una forma más geométrica. El cono de recesión son todos aquellos vectores, de manera que x sub 0 más td está en K para todo t. ¿Qué significa eso? En el fondo está dando cuenta de aquellos vectores o cuadrantes caracterizados, mostrando que totalmente caracterizados, ¿cierto? Si uno muestra K desacotado, sí, solo sí, muestra que el cono de recesión es el 0. También se porta bien en la unión, uno puede separar, ¿cierto? El cono de recesión de la unión de conjuntos es la unión de los conos de recesión respectivos. La intercepción, hay una contención, pero si la intercepción de todos los elementos que estoy buscando son distintos vacíos, entonces se tiene la igualdad. Es decir, tiene propiedades buenas este concepto de cono de recesión que nos permite avanzar en todo este análisis. También asociado al cono de recesión está la función de recesión. Entonces, para una función h que va de x a los reales extendidos, entonces la función de recesión, que se denota h con infinito que arriba, es aquella cuya epígrafo es la recesión del epígrafo. Entonces está dada de esta forma. El epígrafo, les recuerdo que son todos los elementos, ¿cierto?, que se dibujan sobre la curva. Ese es el epígrafo. Entonces, repito, la función de recesión de h es aquella cuyo epígrafo es la recesión del epígrafo de h. No dice mucho, pero cuando, por ejemplo, si h es convexo y semicontinuo inferior, entonces esta formulita se simplifica, ¿ya? En vez de poner esto que es más difícil de entender, resulta esto que está aquí. En el fondo es un supremo. Es un supremo de todas estas diferencias y en realidad no depende del punto que uno tome en el dominio efectivo. Entonces tenemos conjunto de recesión y función de recesión, o conjunto asintótico o función asintótica. Entonces con estos dos elementos uno puede avanzar para teoremas que están sobre dominios que no son acotados. Claro, cuando avanzamos ya sobre un trabajo, ¿cierto?, que tenga dominios no acotados, tiene que necesariamente tratar de imponer alguna hipótesis de convexidad. Uno elige las más débiles posibles. Entonces, en el ámbito de optimización vectorial hay un montón de conceptos de convexidad. Alguna vez, si pueden revisar, tantos como a uno se le pueden ocurrir, casi. ¿Ya? Pero un trabajo que se hizo muy consensuadamente. Mi profesor Guías encontró una familia especial de funciones, una clase de convexidad que contiene casi todas, que es la que está aquí puesta. ¿Ya? Entonces nuestro trabajo fue entonces desarrollar estos resultados para casos no compactos con una hipótesis de convexidad bastante general. Y fue esta, que es la semiestricta y menos interior de P casi convexo. Significa esta que está acá. Si fx menos fi no está en este conjunto, entonces la combinación convexa entre x e y tiene que tener que estar, perdón, f en la combinación convexa entre x e y menos f de y tiene que pertenecer a este conjunto. Si uno mira, es como casi copiar la semiestricta casi convexia para funciones escalares. Entonces siempre cuando uno está haciendo análisis de recesión, tiene que tener un cono de referencia. El cono de referencia que nosotros trabajamos es RW, que va a tener implicancias que les voy a mostrar en los teoremas siguientes. Entonces, para poder avanzar, ¿cierto?, en un teorema abstracto, como les decía,
De nuevo tuvimos que usar algunas definiciones. Cuando uno se pone en dimensión infinita, el camino se pone un poco pantanoso. Entonces tiene que ir a mirar trabajos que nos permitan hacer las cuentas. Entonces hay una definición en un trabajo de Lux y Pennock de 2001. Entonces habla de los conjuntos que son recesivamente compactos. Entonces un conjunto va a ser recesivamente compacto si para toda sucesión que yo tomo en K, de manera que esta sucesión en norma vaya más infinito, entonces yo puedo extraer una subsucesión de esta sucesión y una sucesión de escalares de números positivos, ¿cierto?, que converge a cero, de manera que este producto converge fuertemente a un vector no cero del conjunto. Entonces siempre, repito, de una sucesión en K yo puedo extraer una subsucesión de manera que asociada a esta subsucesión obtengo una sucesión de números, de manera que este producto converja fuertemente a un vector no cero de X. Eso es importante, que no es cero. Entonces aparece una proposición, ¿cierto? En estas hipótesis generales, entonces, nuevamente arrastramos la idea que el GSUI sea cerrado, estos conjuntos de niveles, para todo y que están K. Si asumimos que el conjunto K que estamos trabajando es recesivamente compacto, y el conjunto, este cono que nosotros planteamos atrás, este aquí es cero, entonces puedo afirmar lo siguiente. Va a existir un R, de manera que para todos los elementos que están fuera de la bola en el fondo, siempre encuentro un elemento en la bola, tal que esta diferencia va a estar acá, pertenece, aquí me faltó un pertenece a menos interior. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir que fuera de la bola no hay puntos que son débilmente eficientes. Que para cualquier punto que está fuera de la bola, yo puedo encontrar un puntito en la bola que me hace fallar el concepto de débil eficiente. Entonces, repito la lectura, si RW es 0, entonces no existen elementos fuera de la bola que son puntos eficientes. Entonces, hay una demostración, bueno, me la voy a saltar en realidad porque va a ser pesada un poco de ver. Pero la idea del análisis de recesión es la siguiente. Como uno tiene un teorema para el caso compacto, normalmente uno trabaja sobre una bola y sobre fuera de la bola uno puede tomar soluciones que son o sucesiones que son minimizantes. Entonces estudian si van más o menos infinitos, pero si van a más infinitos, en el fondo, a ver, perdón, me distrajo un camión que pasó. Si la sucesión que estoy tomando es más grande que cierta bola, entonces uno puede hacer este análisis de recesión. Ya, voy a hablar de lo que está acá, digamos. Yo creo que esta idea a lo mejor puede dar alguna idea en los trabajos que están haciendo, les puede servir, tal vez. Entonces, suponer lo contrario, ¿cierto? Si suponemos que esta condición no se tiene, entonces significa que para todo n yo encuentro un x sub n, ¿cierto?, en el complemento de K, de manera que f de i menos fxn no está en el interior de P para todos los elementos i que están en K. ¿Ya? Esta diferencia va a tener esa característica. Entonces, como el x sub n lo estoy tomando fuera de la bola, significa que norma es mayor que n. Entonces puedo suponer fácilmente, ¿cierto?, que la norma de esta sucesión va más a infinito cuando el n crece. Entonces, como estamos trabajando sobre un conjunto que es recesivamente compacto, yo puedo extraer una sucesión de acá, subsucesión del x sub n, y una sucesión de puntos positivos que converja a cero, de manera que todo este productito converge a un vector que no es cero. ¿Listo? Entonces, por la definición de cono de recesión ya estamos diciendo que el vector que estamos tomando está en el cono de recesión del conjunto. Y por otro lado, por la propiedad, ¿cierto?, que está acá, tenemos que f de i menos fx sub n no está en el interior de P. Y eso ocurre para n suficientemente grande, ¿cierto? Porque si la bola la hacemos crecer, vamos a poner el i en esa bolita y vamos a tener esta propiedad a partir de un n que sea suficientemente grande.
ocupando la semiestricta casi convexidad en este sentido, no lo quiero repetir lo que está dentro, entonces uno puede probar que esta diferencia que está acá, esta combinación convexa que yo hago entre el I y el X en el K, con el f de I no está en el interior de P. Pero con la hipótesis de Saraguta que tenemos, pasando al límite, uno puede mostrar que f de I más lambda B menos f de I no pertenece al interior de P. Entonces, claramente esto está mostrando que el vector que estoy tomando está en RW. Voy a mostrar lo que es RW. Me ha pegado. Aquí está RW. Entonces, con eso mostramos que el vector que estoy tomando, que encontré, pertenece a RW. Pero, como el conjunto que estoy tomando es recesivamente compacto, el vector que obtuve es distinto de cero. Si pertenece a RW, entonces es una contradicción, porque mi hipótesis que yo estoy tomando es que RW es cero. Entonces, por tanto, soy capaz de encontrar este R que tiene esta gracia. Muy bien, eso está en dimensión infinita y es lo que se puede lograr, digamos, a ese nivel. Pero si pasamos, ¿cierto? Si el dominio que estamos considerando es un subconjunto de Rn, claro, convexo y cerrado, para que tengan las buenas condiciones, y estamos con esta hipótesis de semiestricta casi convexidad, donde los niveles son cerrados, entonces pedir que RW sea cero, entonces nos va a implicar que el conjunto de solución es no vacío y compacto. Eso a través del análisis de recesión nos permite mostrar este resultado de existencia, repito, para dominios que no son necesariamente acotados. Lamentablemente, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa con el recíproco? Bueno, el recíproco bajo esta hipótesis de convexidad no se cumple. ¿Ya? Pero sin embargo, si empezamos a acotar un poco el problema, vamos a empezar a tener mejores resultados. Por ejemplo, si el dominio que estamos tomando solamente es un subconjunto de R, entonces podemos mostrar que realmente tenemos la vuelta. ¿Cierto? RW es 0 y el conjunto de mínimos eficientes no vacío y compacto. ¿Listo? Entonces, repito, en el caso subconjunto de R, queda completamente caracterizada la no vacuidad y la compacidad a través del cono RW. Bien, pero si vamos acotando el problema, lo vamos restringiendo un poco más, uno empieza a tener más resultados. Por ejemplo, si el caso conjunto de Rn, y P tomamos un cono convexo cerrado, ¿cierto? Siempre con la hipótesis que el interior del cono sea distinto vacío. Entonces hay un cono que siempre va a estar asociado, que es el cono polar. El cono polar son aquellos elementos del espacio, tal que el producto interno sea mayor o igual que cero para todos los elementos del cono. Este cono, ¿cierto? Si el interior del conjunto P, del cono P es distinto vacío, uno lo puede reescribir, ¿ya? A través de una base compacta. La base compacta es esta que está acá. O sea, el P estrella en realidad es la cápsula cónica de este conjunto compacto. Repito, si el interior de P es distinto vacío, siempre tengo mi base compacta. Entonces, ¿para qué esto? Bueno, en realidad esto nos permite caracterizar el interior. Entonces un elemento va a estar en el interior si soy capaz de probar que P estrella con P es mayor que 0 para todos los elementos del cono polar. Pero si nos restringimos a la base compacta, esto se reduce solamente a D, a la base. Lo mismo, entonces también parecido, un elemento va a estar en el cono si soy capaz de probar esta desigualdad para todo P estrella que está en P. Pero como estamos con la base, entonces todo se reduce a la base. Más aún, puedo seguir achicando las cuentas. Si suponemos que, ¿cierto? Como el B que estamos tomando es compacto, entonces tenemos el teorema de Klein-Millman, que nos dice que todo compacto entonces corresponde a la cápsula convexa de sus puntos extremales. Entonces, nuevamente esto lo podemos volver a reescribir.
Y al final termina siendo esto. P está en el interior, si Q con P es mayor que 0, para todo Q que está en el conjunto de puntos extremales de la base del cono. Y lo mismo para P, mayor o igual que 0, la misma condición. Entonces, ¿quiénes cumplen esto? En realidad, los cumplen los conjuntos que son del tipo Poliedric y los que conos, por ejemplo, del tipo Lonaz, que son estos como conos de lado. Entonces, uno puede trabajar con esta idea, reduce las cuentas y uno puede reescribir las cosas. Si uno trabaja solamente con los puntos extremales de la base del cono polar, entonces el LW se transforma en esto, ¿no? Ojo que lo que está aquí, Q con fx menos fi, ¿cierto? Fijando el i y moviendo el x, es una función que va a ser escalar. El RW toma esta estructura. Entonces, pensando en las funciones escalares, entonces vamos a tratar de reescribir nuevamente unos teoremas que nos permiten caracterizar todavía más este W. Entonces, cuando yo hago esto, estoy escalarizando el problema, que es una forma también de encontrar los mínimos eficientes. Si yo tomo los puntos del cono polar y hago el producto interno de este punto Q con la función vectorial, me va a quedar una función escalar. Bien, pero para poder avanzar, lamentablemente tengo que pasar por definiciones. Entonces, para una función vectorial, esta definición de continuidad, digamos, de semicontinuidad inferior, es estándar. Entonces vamos a decir que la función vectorial es P semicontinua inferior en un punto, si yo soy capaz de probar esto, que para todo elemento abierto que contenga la imagen del punto en este conjunto, soy capaz de construir un abierto en la salida del conjunto que contenga x0, de manera que f de u inter k está contenido en B más P. ¿Ya? Si esta propiedad se tiene para todos los elementos de acá, vamos a decir que P semicontinua inferior. ¿Pero qué significa esto? Por ejemplo, si estamos trabajando con el P, el cono del octante positivo, ser P semicontinua inferior en este caso es pedirle semicontinua inferior a todas las funciones componentes. Entonces es una hipótesis mínima de trabajo estándar en esta parte de la optimización vectorial. Entonces vamos a arrastrar esa hipótesis. Entonces en este teorema, por ejemplo, si el K es cerrado y convexo, y asumimos que la función que estamos trabajando es P semicontinua inferior, y cada una de estas funciones escalares que yo les dije, cuando uno va moviendo los elementos, estos productos, ¿cierto?, en los puntos extremales de la base del cono polar, entonces estas vistas como funciones, si estas son convexas, entonces queda completamente caracterizado también la no vacuidad y compacidad del conjunto, de nuevo con el RW. Y además entran a participar también esta condición, que también es equivalente, ¿cierto?, a ser no vacío y compacto, que la min de estas funciones tiene que ser conjunto no vacío y compacto, para todos los elementos, ¿cierto?, o todos los puntos extremales de la base del cono polar. Entonces, esto se puede ya chequear a pulso, entonces puede ser una herramienta, ¿cierto?, para chequear esta parte que W sea no compacta. Trabajando con funciones escalares, las funciones más sencillas, ¿cierto?, para encontrar a min, para poder hacer estos cálculos. Entonces uno puede ir avanzando, si uno va relajando más se me queda un poco pegado aquí. No quiere avanzar el PDF. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, si estamos en un caso más simplificado, si K es un conjunto de R, y si somos capaces de chequear con antelación que el min, ¿cierto?, de estas funciones coordenadas o escalares son distintos vacíos para todos los elementos, ¿cierto?, moviendo los elementos o los puntos extremales de la base del cono polar, y pedimos que estas funciones sean simetristas casi convexas,
y semicontinua, entonces somos capaces de tener una formulita para el W. ¿Ya? Repito, pero tenemos esta restricción. El conjunto de salida es un subconjunto que está metido en R. Pero ya tenemos estas formulitas que no se conocían en ese tiempo en la literatura. Entonces también se puede relajar las cosas si nuevamente estamos metidos en una parte de R y nuevamente vemos estas funciones escalares. Por ejemplo, son semicontinuas inferior y semiestrictas casi convexas. Eso estamos relajando. Si miramos lo anterior, algo está pasando que se me queda pegado. Muchas gracias. Lo que les decía, no pude retroceder. Si estamos con hipótesis más relajada, por ejemplo, semicontinuidad inferior en estas funciones que son escalares, y le pedimos semicontinuidad inferior y casi convexidad, entonces también podemos tener una propiedad similar al teorema anterior que les mostré. ¿Ya? En el otro le pedíamos convexidad, aquí bajamos a semiestricta casi convexidad. Entonces mostrar que W es no vacío y compacto, entonces es equivalente a mostrar que realmente estas funciones escalares son no vacíos y compactos. Ahora, este resultado, por ejemplo, si uno lo quiere extender a Rn, quedó como problema abierto. No sabemos hasta la fecha si este teorema se mantiene en Rn. Así, problema abierto. O sea, conservando la semicontinuidad inferior y la semiestricta casi convexidad. En dimensión mayor no sabemos. A ver, algo pasó que se me pegó el... Bueno, esta es una hipótesis de arrastre también que es muy parecida al teorema abstracto que le mostré, pero en realidad A y B son lo más fácil de chequear para este análisis. Bien, eso con respecto a la débil eficiencia. Lo que estoy trabajando ahora es sobre la eficiencia. ¿Ya? Eso es lo último que está ubicado. Aquí me pegué un salto bastante grande. Entonces, de la débil eficiencia, como les decía, hemos obtenido teoremas de sensibilidad, de estabilidad, teoremas de dualidad, caracterizaciones de los mínimos débil eficientes a través del cono polar, un montón de trabajo en realidad. Pero de aquí quiero saltar al último que estoy, que son para puntos eficientes. Como les mostraron en los ejemplos iniciales, el conjunto de puntos eficientes se porta bastante mal. No hay mucho trabajo al respecto. Uno busca en la literatura, casi todos le hacen el quite porque en realidad cuesta tener caracterizaciones sobre el conjunto eficiente con hipótesis bastante razonables como las que usamos para las débiles eficientes. Se porta mal. Por ejemplo, si nos vamos a este ejemplo, muy parecido al anterior, las funciones que uno está acá son casi convexas. El conjunto K es un conjunto cerrado. P, el primer cuadrante. Si uno hace las cuentas, el conjunto eficiente te queda el cero unión, el intervalo abierto 1 más infinito. Entonces, ¿qué te resultó? Con la hipótesis de semicontinuidad inferior en F1 y F2, no te queda cerrado. Con la hipótesis de convexidad o casi convexidad en las componentes, tampoco te queda convexo. Entonces, se hace bastante poco manejable la obtención de este conjunto a través de caracterizaciones parecidas a las que tuvimos anteriormente. Entonces, en eso ha sido el último esfuerzo que hemos estado trabajando acá. Y ya hemos tenido algunos resultados. ¿No? Entonces, uno siempre pone esta hipótesis en un principio. Si uno toma, ¿cierto? Estamos en RM, y si tomamos n funciones componentes, ¿cierto? Y vemos esta definición de conjunto eficiente, el conjunto de puntos de mínimo eficiente, entonces, si se tiene la hipótesis que el admin de todas las funciones coordenadas
llegase a ser distinto vacío, la cuestión no tiene ni un brillo porque termina ahí mismo. El conjunto de puntos eficientes es la intersección de estos armines. Y no hay más que decir. Entonces, todos los casos interesantes son aquellos, ¿cierto?, donde esta intersección, ¿cierto?, es vacía. Entonces, es una hipótesis que uno arrastra para los resultados que les quiero mostrar después. Entonces, volviendo al punto, digamos, entonces nosotros pensamos que es la hipótesis extra que uno debe acarrear para mostrar que el conjunto de puntos eficientes sea cerrado y convexo. Entonces, lo que se debe arrastrar en realidad en este caso es la semicontinuidad. La semicontinuidad por sí sola no basta. Hay que agregar una hipótesis de convexidad que es un poquito más fuerte que la semiestricta casi convexidad. Si estamos bajo semicontinuidad inferior y semiestricta casi convexidad, recién yo puedo decir que en este caso, que repito, el dominio que estoy tomando en un subconjunto de R, el conjunto de puntos eficientes es cerrado y convexo. Ya. Este es un resultado que sacamos hace poquito, el 2021. Entonces, de haber partido con esto, de la casi convexidad. Entonces, yo no sé si estos conceptos ustedes lo recuerdan bien. Entonces, una función es casi convexa si esta combinación entre x y esta combinación convexa, tomo la imagen y está por debajo del máximo de cada una de las imágenes, en este caso comparada con fx y fx. Eso es ser casi convexo. Ser semiestricto casi convexo es muy parecido, pero aquí estamos pidiendo que la desigualdad que compara, ¿cierto?, a este máximo tiene que ser estricta. Estos resultados que tuvimos, que tiene mucha cuenta chica, pero hay que hacerlo. Si uno va separando, ¿cierto?, el armin de cada una de las funciones componentes, con todas las posibilidades, ¿cierto?, pensando que la intersección completa no es vacía, entonces, en estos teoremas, para desmenuzar el problema, nosotros dimos respuesta prácticamente completa. Entonces, bajo todas las circunstancias, dimos una respuesta y podemos hallar el conjunto de puntos eficientes, en el caso semiestricto casi convexo. Entonces, cualquiera sea la combinación que haya, tenemos respuesta y tenemos completamente determinado conjunto eficiente, repito, pero estamos con esta restricción bastante grande, que el caso es conjunto de A. Ahora, en este conjunto de índices también uno puede precisar, pues, repito, puede encontrar exactamente qué es el conjunto de puntos de mínimo eficiente. Aquí tiene harta cosa de notación, que uno se tira a marear, digamos, pero lo que les quiero decir que les queda en este minuto es que si uno hace este destripamiento, ¿cierto?, del armin de cada una de las funciones coordenadas, con la hipótesis de, ¿cierto?, que no se intersecten todos los dominios a la vez, entonces uno es capaz de escribir completamente el conjunto eficiente. Con consecuencias de acá, por ejemplo, si el conjunto eficiente es distinto de vacío y acotado, entonces necesariamente el armin de todas las funciones componentes tiene que ser distinto de vacío. Por ejemplo, si el conjunto de puntos eficientes es distinto de vacío y no es R, por lo menos tiene que existir alguna componente, ¿cierto?, que tenga armin no vacío. En el caso casi convexo, recuerdo que el caso que estudiamos anteriormente es estricto casi convexo. Pero en el casi convexo ahí la cosa se suelta más y se obtienen resultados parciales. Voy a pasar por encima, ¿no? Uno puede hacer una descripción no muy buena, digamos, si estoy trabajando con M componentes. Pero se acerca algo. Pero si esto uno lo ve solamente en dos componentes, uno puede hacer una descripción completa en el caso casi convexo, ¿cierto?, con dominio real. Entonces, si estamos con dos componentes, repito, la hipótesis importante es que la intercepción de los armin no sea vacío en este caso. Repito, porque si es distinto a vacío, el eficiente es la intersección de estas dos cosas, ¿no? Entonces, para simplificar todo, si supongo, en este caso, solamente voy a hablar de este caso, que si el armin de cada una de las funciones componentes son intervalitos cerrados, ¿cierto?, que no se van a tocar, entonces uno puede hacer una descripción completa. Por ejemplo, ¿qué puntos del armin de la función f2 van a ser eficientes? Son aquellos
que cumplen esta desigualdad, perdón, esta igualdad. No se puede hacer una descripción, repito, completa si uno va por pedacito a pedacito. En este caso, en el intervalo, ¿cierto?, que corresponde al admin de F2, tiene que cumplir esto. El intervalo que está entre el admin de F1 y el admin de F2, entonces tiene que cumplir esta propiedad. Que es difícil, yo sé que no estamos con pizarra, pero todo esto se explica bastante mejor si tuviéramos una pizarra para hacer las cuentas. Con dibujitos quedan bastante más sencillos. Entonces, repito, en dos componentes uno puede hacer una descripción completa. Si uno se fija, digamos, la parte más complicada para hacer las cuentas está qué pasa entre el admin de F1 y el admin de F2. Si uno mira bien lo que está acá, uno puede construir un algoritmo. Uno supone que las funciones que estoy tomando, ¿cierto?, por facilidad son continuas, y aquí hay una condición del tipo binaria, uno puede hacer un teorema, o puede hacer un algoritmo del tipo disección, porque tenemos una condición binaria. ¿Se cumple o no se cumple? Y nosotros establecimos un algoritmo que no tiene nada de convexidad. Eso es lo importante. Solamente con la hipótesis de continuidad. Entonces fuimos capaces de describir a través de este algoritmo los puntos ciertos que están acá, cuando pertenecen o no al conjunto deficiente. ¿Ya? Si uno lo mira bien, no es nada más que el algoritmo de disección, ¿cierto?, que uno estudia en análisis numérico. Entonces, ¿por qué usar el disección? Porque disección siempre converge y no tiene hipótesis de convexidad. Y uno puede hacer las cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, si tomamos el punto x barra igual a 0,5, uno se podría preguntar si está o no en el punto de mínimo eficiente. El conjunto de mínimo eficiente en realidad sí está, y más aún arrastra todo este intervalo. Del menos 0,99 al menos 0,1. En realidad, si uno hace las cuentas, el menos 1,1, este intervalo completo, está contenido en los eficientes. Pero el algoritmo da cuenta de eso también. Siguiente, si uno quiere pasar a dimensión mayor, RM, repito, se pone en un problema bastante más complicado. Entonces, dándole una segunda o tercera vuelta a esta cosa, mirando la definición, entonces llegamos a la conclusión que la cosa se puede ver de una manera más sencilla. ¿En qué sentido? Estudiar los puntos que son eficientes, en realidad los podríamos mirar con funciones que son del tipo escalar, sin usar escalamientos del tipo del cono polar, de lo que hice anteriormente, que es lo estándar. Entonces, mirar de esta manera más simplificada, entonces calcular estos puntos que son eficientes, que cuesta más calcularlos, a través de esta igualdad, resulta más sencilla. Entonces, uno puede tomar un par de funciones, digamos, como ejemplo. Entonces, mostrar que un punto es eficiente es mostrar que este punto está en el admin de estas funciones F1 restricto, ¿cierto?, a los conjuntos de niveles respectivos. Entonces, las cuentas se pueden hacer, repito, porque uno está trabajando con funciones escalares. No lo voy a aburrir con las cuentas, pero en realidad uno puede, a través de este proceso, es muy sencillo obtener, por ejemplo, en este caso, que el conjunto de solución es solamente el 0,1. ¿Ya? Porque puede ir por descarte a través de esta igualdad. Otra cosa también que nos preguntamos, nuevamente, en esta parte de puntos que son eficientes, ¿cierto?, con dominio general. Si estamos en el caso compacto, hay un teorema antiguo que nos asegura que el conjunto de mínimos eficientes es no vacío, pero no te dice qué elementos son los que cumplen la condición, o no te exhiben, pues son de existencia solamente, no es de construcción. Entonces no te exhiben qué elementos de K son puntos que son eficientes. Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta, que a través de un proceso tipo conjunto de anidad, un cálculo de ARMIL, fuimos capaces de mostrar que siempre hay conjuntos, puntos eficientes en el ARMIL de todas las funciones componentes. Ya, repito,
si tengo m componentes, tengo dominio un subconjunto de Rm, entonces yo soy capaz siempre de exhibir elementos del armin de cada uno de ellos que son puntos eficientes. ¿Ya? Este es un teoremita que es del tipo constructivo y que nos sirvió para que una estudiante de ingeniería matemática de la Universidad de Conce se basó en este algoritmo y construyó unos programas, ¿cierto?, para el cálculo de mínimo eficiente. Este es un artículo que está en progreso y ya lo tenemos casi listo. De acá nos salió un otro algoritmo también que nos permite calcular más cosas sobre lo eficiente y que da de alguna forma un acercamiento al conjunto. Entonces aquí es largo de hacerlo, digamos. Lamentablemente, repito, no estamos en presencia de una pizarra, pero si estamos trabajando con 3 funciones, por ejemplo, y uno hace las cuentas, digamos, de la manera estándar, el conjunto de puntos eficientes es el 0 unido al 1,10. Pero si hace este proceso de cálculo de los armin, como les dije yo, a través de este problema, de este resultado que hace una suerte de conjuntos anidados para encontrar puntos eficientes de los armin, uno los puede encontrar. No es difícil, repito, esto se puede programar. Y en este caso, por ejemplo, este problema, este cálculo, por ejemplo, a través de este proceso muestra que el 10 es un elemento del armin y que pertenece a lo eficiente, en realidad es el 1. En este caso el 0, a través de este proceso nos muestra que el 5 y el 3, como dos elementos, están contenidos en el 3 quinto, que perdón, el intervalo 3,5, ese intervalo cerrado es exactamente el conjunto eficiente intersectado con los armin F3. Del teorema que nos está mostrando que el 5 y el 3 son puntos que son eficientes y que están en el armin de F3. Es decir, es un camino, es un proceso constructivo para encontrar, repito, puntos que son eficientes y que están en el armin de cada una de las funciones componentes. Esto no se sabía, es un resultado nuevecito. Bien, hasta aquí no quiero cansar más. Yo sé que esto, sobre todo cuando uno empieza a trabajar con definición y todo, uno empieza a perderse en realidad. Un poco de bibliografía, los resultados de existencia o estos últimos que le mostré, que tienen que ver con eficiencia, tiene que ver con un trabajo que se publicó hace poquito, del 2021. Tiene elementos del 2009, trabajos del 2009. Esta última parte tiene que ver con un trabajo también de Chable del 1983, ahí lo inspiramos para trabajar sobre eficiencia. Chable intentó, por lo menos para 2 componentes, hacer un avance en ese sentido. Repito, no hay mucho trabajo sobre la eficiencia. Conceptos de convexidad generalizada se pueden encontrar en este artículo. Y los resultados de existencia que les mostré al principio con estos teoremas, ¿cierto?, que eran un poquito más abstractos, están en este trabajo del 2006. Nada más, gracias por la atención. Me cansé. Gracias, Cristian. No sé si hay consultas, comentarios acerca del trabajo. Yo tengo una consulta en realidad, Cristian, porque, y de ignorante, así que me vas a disculpar, no, más que nada. No pasa nada. Casi todos los resultados que ustedes muestran, y entiendo que esta cuestión es bastante complicada y por lo demás bastante actual desde el punto de vista de la investigación de la determinación de estos puntos de eficiencia. La pregunta es si tienen teoremas que se han cerrado, porque casi todas las condiciones aquí son suficientes. Estaba mirando los teoremas y los corolarios. ¿Hay algún trabajo en donde estos teoremas sean más bien cerrados, tú tengas los puntos de eficiencia y vayas para el otro lado, o esto está abierto todavía? Bueno, los resultados de existencia, algunos que les mostré, sí, pues son con vueltas. No son solamente condiciones necesarias, sino también suficientes. Okay. A lo mejor para ser muy rápido, a ver, de los más abstractos que están para atrás. Por ejemplo, en estos casos más particulares.
RW igual 0 es equivalente a mostrar que W es no vacío y compacto. Pero uno tiene que arrastrar, ¿cierto?, hipótesis de alguna forma de continuidad o cerradura, y de alguna, también va amarrado de alguna forma a un tipo de convexidad, sí o sí. Ok. O sea, sí. Hay resultados que son afortunados, digamos, en el sentido sí, solo sí. Pero no ¿Ustedes es... los han aplicado a algún problema concreto que pudieran mostrar o están estos ejemplos que son ejemplos típicos de... Bueno, hay harta... A ver, nosotros nos interesó el problema matemático, pero aplicaciones de esto uno encuentra en los libros, por ejemplo, el diseño de antenas, en problemas de corte, ¿cierto?, de la parte industrial, hasta lo que leí no hace mucho, para el estudio de los tumores cancerosos. Aplicaciones, aparentemente hay muchas. Yo no me he metido en eso, porque me ha interesado el problema matemático, pero claro, esto parte de la aplicación, sin duda. Pero no es lo que hacemos. No, pero se ve muy interesante y además es muy actual. O sea, está claro que es una, de lo que tú mostraste por lo menos, que es un área bastante inexplorada, no es tan explorada. O sea, no. Claro, yo creo que en los últimos 30, 40 años va a pegar una explosión fuerte, sobre todo por las aplicaciones que llevan a esta formulación. Pero todavía es un área que todavía sigue con mucha posibilidad de trabajo. Es virtuosa en ese sentido, ya harto que decir todavía. Ya. No sé si hay más comentarios, consultas acerca del trabajo de Cristian, que por lo demás es muy interesante y novedoso, para mí por lo menos. Si no hay, Cristian, te quiero agradecer tu buena voluntad de haber participado de este coloquio. Para nosotros es tremendamente importante ver actualmente en qué se está trabajando, sobre todo en tu área. Así que no puedo hacer más que agradecerte de nuevo tu participación, salvo que haya alguna consulta más, alguna pregunta. ¿No? Déjenme... Sí, quiero agradecerle a usted, profe, por la invitación y las personas que estuvieron presentes. Yo sé que es agotador tratar de llevar tratar de entender algún resultado que no es tu área, y sobre todo cuando hay definiciones que se van metiendo que son inevitables. Así que le damos un aplauso a Cristian virtual de nuevo, como todas las veces, por esta presentación. Gracias. Muestro la cara. Me voy antes que me caiga, me bote el sistema. Bueno, te agradezco de nuevo mucho tu participación y quedan todos cordialmente invitados a las próximas transmisiones de los coloquios del Departamento de Matemáticas. No creo que este mes de diciembre hagamos otra, porque con esto vamos a finalizar para que estemos todos tranquilos y podamos celebrar con nuestra familia tranquilamente la Navidad. Espero recibir muchos regalos, les voy a mandar mi dirección. Y un gran abrazo para todos y un feliz año nuevo también. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad, seguramente en enero. Muchas gracias, Cristian. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao.